Hola, soy Lucas González, fundador y director de Global Football Institute. Y bueno, la verdad es que hace tiempo que no publicamos mucho contenido, hace ya un año o algo así que no he hecho yo cursos tampoco con Global Football. Es difícil encontrar el tiempo cuando estás trabajando en fútbol profesional. Así que quisimos, la verdad, aprovechar ahorita este tiempo que estamos en equipo y pues darle un poco de vida nuevamente a Global Football. Así que se nos ocurrió esta idea de, bueno, antes de pensar en hacer un curso, simplemente con las personas que quieran compartir un poquito con nosotros y que quieran adquirir un poco de conocimiento, simplemente darles la oportunidad de que enviasen sus preguntas y yo intentar contestarlas de la forma más objetiva posible. Hacían referencia un poco a intentar compartir la lógica detrás de esta experiencia que hemos tenido recientemente, este último año y medio en fútbol profesional. Y lo que intentaré yo hacer es, lógicamente, dar un poco de fundamento detrás de la pregunta, explicar el por qué y cuál es el raciocinio lógico detrás de cada una de esas respuestas, y no que simplemente sea mi experiencia como entrenador de fútbol, porque la experiencia únicamente no es relevante. Ahora, lo primero que tengo que decir con respecto a estas preguntas es que recibimos muchas preguntas. Es imposible contestarlas todas y la verdad es que muchas de ellas son imposibles de contestar, no porque la pregunta no tenga respuesta, sino porque son imposibles de comprender. Entonces, la primera reflexión que yo quiero compartir, sobre todo a las personas que han querido compartir preguntas, seguramente muchos de estos entrenadores que están en algún momento de su carrera en donde quieren adquirir más conocimiento, es que si ustedes quieren obtener una respuesta que les aporte algo, tienen que pensar en cómo formulan la pregunta. Porque si la pregunta es ambigua, es abstracta, es enredada, están invitando a que esa respuesta sea ambigua, abstracta y enredada. Y yo lo que quisiera hacer es todo lo contrario. Por eso, más de la mitad de las preguntas directamente las eliminamos, básicamente porque después de leerlas dos, tres, cuatro veces yo no entendía a qué hacía referencia la pregunta. Entonces, esto en sí mismo ya es una lección para todos nosotros como entrenadores. ¿Queremos aprender más desde el conocimiento o queremos compartirle conocimiento a nuestros jugadores? ¿Qué tan claros y concretos podemos ser en el momento en que nos comunicamos? Porque si no, el jugador no nos va a entender. Entonces, vamos a elegir algunas de esas preguntas. Imposible contestarlas todas dentro de un mismo video. Entonces, lo que vamos a hacer es grabar un video por tema. Empezaremos hablando de táctica. Los que han hecho muchos cursos conmigo saben a qué hacemos referencia cuando hablamos de táctica, porque hemos dado una definición concreta y universal a lo que es la táctica. La táctica no es otra cosa que una herramienta para mejorar la comunicación entre nuestros jugadores. Y por eso está al nivel del equipo y no al nivel del jugador. Por eso la táctica es una herramienta para que nuestros jugadores se comuniquen mejor entre ellos, haya más predecibilidad entre nuestros jugadores y que de esta forma sea más fácil intentar superar al oponente o al equipo contrario. Entonces, dentro de este marco nos vamos a comunicar durante este video. Primera pregunta. Dispara, Tiago. ¿Cómo ha influido la evolución de las reglas del fútbol en la dinámica y estrategia del juego moderno? Si lo entiendo bien es qué influencia ha tenido el cambio en el reglamento, en el impacto del juego recientemente. O la influencia es enorme, ¿no? Porque el reglamento es el que te dice lo que puedes y lo que no puedes hacer. Hay 17 reglas de juego y en la historia se han ido modificando más o menos algunas de ellas. Cuando se introduce la regla del fuera de juego, cuando cambia, eh, cambia el comportamiento de los jugadores, lógicamente. Cambia el espacio útil de juego y en ese caso el campo empieza a ser más ancho
que largo, porque hay espacios en donde el campo sí tiene 100 o 110 metros de largo, pero esa profundidad es variable, mientras que en amplitud siempre va a tener los 60 o 70 metros que tenga. Entonces, si el oponente pone a sus centrales o sus últimos jugadores en medio campo, que es un campo de 100 metros por 70 metros de ancho, estamos jugando en 70 metros de amplitud por 50 de profundidad. Por lo tanto, si queremos al disponer del balón hacer uso del espacio de juego lo máximo posible, necesitamos tener por lo menos extremos o jugadores que estén pegados a la banda muy por fuera para poder darle espacio y aumentar esa posibilidad de relacionarnos por dentro. Esta es una evidente. Otra, cuando se prohibió el pase atrás con el portero y que el portero pudiera coger el balón con la mano. Esto obligó a que los jugadores, los porteros, se involucraran más en la construcción del juego, porque anteriormente era muy fácil no esperar a que viniera el oponente y cuando lo tengo cerca se la paso al portero, el portero la coge con la mano. Y más recientemente, hace un par de temporadas, el hecho de que ahora en el saque de portería se pueda recibir el balón dentro de nuestra propia área. Y eso ha tenido un impacto importante en el juego, desde mi perspectiva subjetiva, diría bastante positivo, porque ahora muchos equipos podemos reflexionar, o muchos entrenadores podemos reflexionar más sobre cómo construir el juego desde atrás y no dividir el balón en un primer pase largo o en un pelotazo directamente a campo contrario. Y entonces ahora hay entrenadores que podemos empezar a pensar donde normalmente iniciábamos con nuestros centrales, pero el balón tenía que ir fuera y tenías que esperar a ver cómo llegaba la presión del oponente. Ahora directamente podemos poner, depende de si el equipo contrario nos presiona con un punta, con dos puntas y vienen directamente sobre nuestros centrales, a qué altura ubicamos nosotros esos centrales en relación al portero. Posiblemente si nos vienen a presionar con un punta, yo puedo tener a mis centrales ligeramente altos en relación al portero y entonces simplemente hago un pase acá que sé que ese pase garantizo que el central la reciba o el mismo central, porque normalmente los equipos van organizando la presión del punta o de los puntas sobre los centrales, pero ahora perfectamente el central es el que le puede pasar el balón al portero en ese primer pase y como puede recibir dentro del área, entonces ese delantero que venía a presionar al central, ahora cuando viene el balón con el portero no le salta al portero, que muchos equipos deciden no saltar a presionar al portero cuando el portero recibe el balón. Entonces, ese es el tipo de impacto que tiene modificaciones en el reglamento que te permiten a ti ajustar cosas. Otra importante es el uso del VAR. No es propiamente una modificación del reglamento, pero sí es algo que influye en cómo em, asegurar que se cumplan las reglas de juego. Porque, por ejemplo, en mis equipos, yo quiero jugar en campo contrario. Yo quiero intentar dominar al oponente si es posible. Quiero imponer mis condiciones y quiero para eso hacer que cuando el balón llega a campo contrario pongamos a los centrales lo más altos posible, precisamente para hacer uso de la regla del fuera de juego. Bueno, con el VAR ahora casi que puedes garantizar que los árbitros no se equivoquen. Anteriormente era muy arriesgado, decía la gente, jugar con los centrales altos porque dejas mucho espacio a la espalda y si mides mal el fuera de juego, bueno, hoy gracias al VAR podemos medir verdaderamente ese fuera de juego. Entonces, en casos de acciones a balón parado en contra, en donde yo particularmente quiero tener al equipo contrario lo más lejos posible de mi portero, que el portero pueda salir a bloquear los balones limpios y no teniendo gente alrededor. Bueno, con el uso del fuera de juego ahora podemos garantizar o por lo menos acercarnos lo máximo posible a que en este caso el árbitro no se equivoque. Es algo que ha sido desde esa perspectiva bastante útil. Siguiente. ¿Cuáles han sido los retos tácticos más grandes que enfrentaron en este tiempo de fútbol profesional? Los retos tácticos más grandes que hemos enfrentado en fútbol profesional. Bueno, la verdad es que no llevamos muchos partidos todavía, no sé si son un poco más de 60 o algo así, pero hemos tenido la suerte de disfrutar el fútbol colombiano y el fútbol argentino. eh, Ambos muy difíciles. El último reto fue muy difícil en Argentina. Los equipos son muy buenos y en Argentina hay 28 equipos. Entonces en Colombia hay 20. La diferencia entre el primero en presupuesto y el 20
no es tan grande como el primero y el 28 en presupuesto. Entonces, cuando estás en Argentina y tú eres uno de esos equipos que por presupuesto está más abajo, te enfrentas a River, te enfrentas a Boca, te enfrentas a Talleres, te enfrentas a Estudiantes, equipos con muchísimo más presupuesto que tú, lo sientes, no solamente en jugadores, sino en entrenadores. Podría hablar de muchos ejemplos, pero ahora recuerdo uno que fue justo el debut de nosotros en Argentina. Enfrentamos a River Plate de Martín de Michelis. Justo nos toca jugar en el Monumental ese primer partido y nosotros teníamos algo así como 2 semanas o menos de 3 semanas con el equipo para prepararlo. Habíamos estudiado mucho al equipo de Martín. Ellos partían de un 1-4-2-3-1, aunque a veces montaban un 1-4-4-2 en rombo, metiendo 4 jugadores en la mitad y dejando 2 puntas. Habíamos preparado el equipo para ambos escenarios, básicamente dependiendo de si ellos jugarían con un mediocentro o con 2 mediocentros. Y los jugadores entendían que nosotros los ayudaríamos a decirle cuál sería el escenario, si eran 2 mediocentros, intentaríamos recuperar el balón de una forma. Si pasaban a un mediocentro, cambiaríamos ligeramente y pasaríamos a intentar recuperarlo de otra forma. Pero la clave del partido pasaba por intentar precisamente recuperar la pelota. Ellos tienen jugadores con muchísima calidad y si tenían la pelota cómodos, seguramente nos iban a destrozar. Em, Inicia el partido y efectivamente nosotros confirmamos que era un 1-4-4-2 en rombo. Portero, 4 jugadores atrás, en la mitad un medio centro, 2 interiores, un media punta y 2 puntas arriba. Entonces, claro, si ellos te meten 4 jugadores en la mitad, en rombo, nosotros teníamos 3 jugadores, un medio centro y 2 interiores, ellos iban a tener superioridad +1, iba a ser un 4 contra 3 en la mitad todo el tiempo y iba a ser muy difícil intentar quitarles la pelota. Entonces nosotros optamos por igualar ese rombo. Entonces, partiendo del 1-4-3-3, le pedíamos a nuestro delantero centro, el punta, que viniera a coger el mediocentro de ellos. Hacíamos un 4 para 4 en la mitad, nuestro mediocentro, los 2 interiores y el punta, contra los 4 de ellos en la mitad. Y en ese caso, los 2 extremos de nosotros quedaban 2 contra 4 de ellos, los 4 jugadores de la mitad. La intención era que esos extremos partieran de intermedias y cuando el balón iba con los centrales, ellos viniesen a presionar esos centrales con trayectorias de fuera hacia adentro, evitando la posibilidad de que ese central encontrase al lateral, porque si el extremo va a presionar al central, el lateral de ellos va a quedar solo. Em, y cuando inicia el partido, el plan va más o menos bien por los primeros 2 o 3 minutos. Lógicamente te enfrentas a muy buenos futbolistas y muy buenos entrenadores. Entonces, lógicamente la intención nuestra era que en el momento en que se encontrara, o uno de esos centrales o el portero pudiera encontrar al lateral de ellos libre, el interior de nosotros, que estaba de ese lado, fuese a presionar a ese lateral. Y el mediocentro de nosotros tendría que ir a tapar la línea de pase con el interior de ellos que quedaba libre. Eso, por supuesto, hacía que el mediapunta de ellos quedara libre. Y nosotros lo corregíamos haciendo que uno de nuestros centrales fuera con el mediapunta. Entonces, el plan en el papel es bastante coherente. Pero ¿qué pasó cuando inició el partido? Recuperamos 2 balones o algo así. Y de pronto, seguramente por indicación de su entrenador, los laterales de River empiezan a ponerse muy bajos, inclusive por detrás de sus centrales. Y ahora la distancia que tiene que cubrir primero, cuando el extremo viene de fuera hacia adentro, presionando al central, no puede tapar esa línea de pase, porque el extremo viene desde medio campo hacia nuestro campo. Y si el lateral se pone por detrás de su propio central, es imposible que el extremo nuestro tape ese pase. Entonces siempre encontraban a ese lateral y ahora, como el lateral estaba muy bajo, la distancia para nuestro interior ir a presionar a ese lateral era, la verdad, demasiado larga. Entonces nosotros decidimos cambiarlo durante el partido, 10 minutos de partido o algo así. Y lo que hicimos fue, listo, vamos a hacer que nuestro lateral izquierdo vaya a presionar al lateral contrario y el central va a coger
al extremo de ellos que quedaba libre. Y manteníamos en la mitad al punta con el medio centro y los 3 para 3, medio centro nuestro con media punta de ellos y los dos interiores para que nuestro interior no tuviese que ir con lateral y manteníamos el 4 para 4 en la mitad. Estos jugadores son muy buenos, entonces desafortunadamente en una de esas situaciones, nuestro lateral con muchas ganas cuando el balón viene, el central inclusive por izquierda de ellos, yendo de allá para acá, el central por izquierda de ellos, cuando lo venía a presionar nuestro extremo, encontraba el pase en diagonal con su lateral que estaba abajo y nuestro lateral tenía que ir, pero el lateral de ellos se ponía tan bajo que la distancia para mi lateral de llegar allá era demasiado larga y partía tarde porque le daba miedo que atrás, en lugar de estar cuatro, cuando él va a presionar allá arriba, quedan tres, quedáramos 3 para 3 y encontraran el balón largo. Y precisamente nuestro lateral llegó tarde un par de veces y en una de esas lo superan fácilmente por llegar tarde y cojan al equipo mal parado y nos marcan el primer gol. En otra acción llega tarde, le sacan amarilla y después termina expulsado a los 25 minutos. Entonces, recuerdo que ese fue uno de los partidos que más sufrimos porque más nos costó evitar que el equipo contrario saliera de su campo, precisamente porque no solamente el rombo de meter los cuatro jugadores en la mitad, sino el ir ajustando las ubicaciones de esos jugadores sumado a la calidad que ellos tenían, no nos permitió recuperar el balón en campo contrario y la verdad que nos entraron muchísimas veces a nuestra área. ¿Cómo mejoraron la organización cuando el equipo no tenía el balón para reducir las entradas al área del rival? ¿Cómo mejoramos la organización básicamente sin pelota? Cuando el equipo contrario tenía la pelota para reducir nosotros la cantidad de entradas al área del oponente. Pues la verdad fue que lo mejoramos a las malas, porque jugamos nosotros 5 partidos antes del parón de Copa América, haciendo referencia a la última experiencia en Argentina, y nos marcaron muchísimos goles. El calendario fue muy duro. Fecha uno fue River, fecha 2 fue Boca, em, fecha 3 fue Belgrano, si no estoy mal, después Talleres, después Argentinos, que estaba jugando Copa Libertadores en ese momento, si no recuerdo mal, y nos marcaron muchos goles. Entonces, en el parón de Copa América realmente tuvimos que reflexionar. Tuvimos la posibilidad de venir aquí a Europa, donde estamos actualmente, precisamente para buscar hablar con entrenadores e intentar evolucionar y mejorar ideas. Y básicamente lo que hacíamos antes era ir a igualar casi que uno para uno, partiendo de unas ubicaciones y teniendo en cuenta si el equipo contrario mejoraba, perdón, jugaba con un mediocentro, con dos mediocentros, básicamente como lo expliqué hace un momento. Pero en el momento en que nos superaban alguno de esos duelos, quedábamos muy expuestos y se nos daban muchas situaciones, sobre todo 2 para uno en los carriles laterales contra nuestros laterales y la diferencia en calidad de los jugadores era bastante grande con estos jugadores que enfrentabas de estos primeros 5 equipos. Entonces empezamos a pensar cómo poder hacerlo mejor, la verdad. Y hablando con entrenadores en Europa y hablando con personas que reflexionan mucho sobre el juego, empezamos a ver comportamientos y a entender mucho mejor el concepto de las intermedias. Yo siempre he hablado de intermedias, siempre cuando he compartido con entrenadores he hablado de intermedias, pero sobre todo de la perspectiva de cuando tenemos la pelota, de cómo ubicarnos en posiciones intermedias. Pero ahora lo que empezamos a hacer es desde la perspectiva de cuando no la teníamos, usar el mismo concepto de intermedias. Entonces lo que empezamos a ver es que en lugar de tener como referencia a los jugadores, el 1-4-3-3 o el 1-4-4-2 en rombo o lo que sea del equipo contrario, y decir, ok, cuando el balón va acá, este viene con este viene con empezamos a buscar las líneas de pase que se hacían entre esas posiciones o entre esas ubicaciones principales de los jugadores. Y empezamos a crear referencias para que nuestros jugadores se ubiquen en esas intermedias para tapar posibles líneas de pase. Y de ahí compartimos con personas que nos ayudaron a reflexionar y sacamos conceptos.
útiles y sencillos para los jugadores, partiendo de esas posiciones intermedias. Entonces, primero empezamos a darnos cuenta que no hay que ir a presionar al jugador, sino hay que hacer mucho énfasis en presionar la pelota, que lo que queremos recuperar es la pelota. Y un concepto importante que sacamos es que hay que aprender nosotros sin balón a movernos a la velocidad que se mueve la pelota. Y la verdad es que en función de eso cambiamos toda la referencia de cómo recuperábamos la pelota, de cómo lo íbamos a hacer. Entonces, partiendo de posiciones intermedias, ahora lo que buscábamos era tapar las líneas de pase, tapar esos canales de comunicación entre jugadores en lugar de ir a presionar al jugador. Y en función de eso íbamos conformando como una telaraña alrededor de donde estaba la pelota. Y hicimos muchísimo énfasis en posiblemente el concepto más importante cuando no se tiene la pelota es que el jugador tome conciencia de que no puede ser superado. A mí no me pueden superar. Puede que yo no recupere la pelota, pero cuando yo voy al duelo, no me tienen que superar. No me pueden superar. Entonces empezamos a hacer mucho más énfasis en la entrada, cómo entrar a ese duelo y cómo el jugador empezaba a prestar atención a la lateralidad del oponente, cuál era su pierna hábil para precisamente evitar que lo superaran por ese lado. Que esos fueron como los principales ajustes que hicimos y cuando haces eso a nivel colectivo y gastas más tiempo, inviertes más tiempo más bien en cómo organizarte para que el rival no supere y no te supere cuando enfrentas ese duelo y si me superan a mí, cómo entro yo a tapar esa siguiente línea de pase, porque si un central tiene el balón, tiene unas líneas de pase que son las comunes en función de dónde están ubicados sus oponentes. Va a tener línea de pase con el lateral, va a tener línea de pase con medio centro, va a tener línea de pase con portero. ¿En dónde quieres tú ubicar a tus jugadores para que ellos tapen esas líneas de pase? Entonces es un concepto que al jugador le sirve porque ahora el jugador empieza a autoorganizarse. Entonces, si en algún lugar del campo yo pierdo la pelota y quedo desorganizado, fuera de posición, por ejemplo, soy delantero y mi rol es tapar la línea de pase entre el central y el mediocentro. Pero venimos de una acción en donde casi marcamos y yo tiro un centro y termino fuera del campo, pero el balón queda en juego. Entonces, en lugar de yo regresar, simplemente decir cruza la línea de la pelota y corre a donde sea, ahora mi delantero sabe que él tiene que regresar corriendo y ubicarse en ese espacio entre el central y el mediocentro, porque esa es la intermedia que él tiene que tapar. Porque si este es el central y este es el mediocentro, en lugar de yo correr a donde sea, tapar línea de pelota, yo me tengo que poner acá para tapar esa línea de pase. Y el momento que el jugador logra ponerse ahí y tapar la línea de pase, por lo menos impedimos que el equipo contrario pueda jugar hacia adelante. Y si todo el mundo hace eso, porque todo el mundo tiene claro cuál es su intermedia y cuál es la línea de pase que tiene que tapar, entonces poco a poco el equipo contrario se va quedando sin pases y la verdad es que redujimos la cantidad de entradas al área en contra en un 70% en los siguientes partidos que jugamos, sobre todo el siguiente partido lo jugamos contra Estudiantes, lo hicimos bastante bien. Por Copa, ese partido, después de haber perdido 5 partidos, lo ganamos contra un equipo que en el papel y en presupuesto era muy superior a nosotros, haciendo énfasis en controlar esa cantidad de entradas al área. ¿Qué papel juegan los análisis de datos en la planificación táctica de un equipo? ¿Qué papel juegan los análisis de datos en la planificación táctica de un equipo? No sé a qué se refiere con planificación táctica. No sé si la pregunta hace referencia en planificación táctica, estructuración de una idea de juego. Pero bueno, puedo hacer énfasis en análisis de datos, por lo menos el tipo de análisis que nosotros hacemos hace mucha referencia o está basado en los expected goals, en los goles esperados, la XG, como la llaman los analistas, que básicamente te ayuda a objetivizar el juego del fútbol, porque te dice, básicamente te mide la probabilidad que tuviste de marcar gol. Y cada uno de estos remates que tiene un equipo
se puede medir ya no solamente en cantidad, sino también en calidad, haciendo referencia a qué tan cerca estuviste de marcar o cuál fue la probabilidad que tuviste de marcar. Y de esa metodología se derivan muchas variables que nos ayudan a medir cualitativamente a los equipos y a los jugadores. Entonces, algo que nosotros hacemos ahora es usar mucho los expected goals, expectativa de gol, expectativa de asistencia, y las variables que se derivan de ahí para conformar la plantilla. Hay muchos jugadores que a todos los entrenadores, hay jugadores que nos gustan porque se ven rápidos, porque se ven fuertes, porque rematan con las dos piernas o lo que sea. Pero esto no deja de ser una impresión subjetiva que está en mi cerebro por cómo mi cerebro está conformado. Todos los cerebros nuestros tienen sesgos. Lo que yo he sido capaz de hacer ahora es precisamente entender que mi cerebro tiene sesgos, que yo soy inconsciente de muchos de esos sesgos y que el análisis de datos me puede ayudar a eliminar esos sesgos. Entonces, lo que yo hago ahora con el analista con el que trabajo es le digo, listo, para esta forma de jugar que nosotros queremos, para intentar ganar, necesitamos extremos que superen en situaciones de uno para uno, porque yo voy a jugar y voy a dominar mucho, pero después de hacer 20, 30, 40 pases, yo no los hago porque me guste jugar al tiki-taka, no, los hago porque yo quiero generar una situación, por ejemplo, de uno para uno, acá, o acá, o acá. Y cuando encuentro esa situación, necesito que ese jugador sea capaz de superar de 10 veces, por lo menos 8 veces a su oponente. Entonces voy al análisis de datos y busco en la Liga de Fútbol Profesional Colombiana, Argentina, en Sudamérica, en Europa, en donde sea, jugadores que yo pueda fichar que me cumplan con esa variable, que superen un índice de regate superior al 80%. Entonces, de la cantidad de duelos que enfrentan, que superen el 80%. Y los datos me sacan los nombres de esos jugadores. Y después de esos jugadores yo miro cuáles son viables para que yo pueda o no pueda fichar económicamente hablando. O, por ejemplo, mis equipos, a mí me gusta, futbolísticamente yo me crié en Barcelona, me gusta jugar como el Barça. Hemos objetivizado el por qué queremos jugar como juega el Barça, porque las probabilidades de ganar son más altas si nosotros tenemos la pelota y si la tenemos en campo contrario y si entramos al área más veces o el doble o el triple de veces de las que nos entran a nosotros. No te garantiza ganar, pero te acerca a ganar y entonces como vamos a estar tanto tiempo en campo contrario, necesitamos que el índice de duelos defensivos de nuestros centrales sea superior al 90%. Porque nuestros centrales van a tener uno o dos duelos de esas situaciones de contra en donde pierdes el balón y te tienes que enfrentar con 50 metros a la espalda, situaciones de uno para uno. Entonces yo necesito tener central que cuando esos duelos los tengan, por lo menos gane 9 de cada 10 duelos para estar mejor protegido. Entonces, aparte de que sea un central que me guste, que sepa construir el juego, que salga jugando bien, que no se asuste cuando el oponente lo tiene encima, que conviva bien con la proximidad del oponente, tiene que ser un central que me gane duelos, no solamente por arriba, sino que gane los duelos cuando lo enfrentan. Y yo sé cuáles me gustan más o menos, pero mi cerebro tiene sesgos. Entonces, si tengo estas dos opciones y este saca el balón como Gerard Piqué y este no es tan limpio sacando el balón, pero lo que pasa es que este Gerard Piqué colombiano, de cada 10 duelos, lo superan 7 veces. Y este, que no es Piqué, pero de cada 10 duelos, lo superan una. Mi cerebro sesgado va a inclinarse porque este le gusta más. Pero esto no se trata de que le gusta a Lucas, esto se trata de ganar. Entonces es algo que yo he aprendido a hacer y corroboro lo que me gusta subjetivamente con un análisis de datos objetivo que me ayuda a conformar mi plantilla de una forma muchísimo más balanceada en la medida de las posibilidades que tengamos de fichajes. Última. Teniendo en cuenta tu idea de juego ofensiva con la línea adelantada en tercio medio, ¿cómo has evolucionado en planificar sesiones en la transición defensiva?
Estoy intentando sacar la esencia de esa pregunta y es básicamente teniendo en cuenta que nos gusta jugar a nosotros con el equipo en campo contrario, nuestros centrales en el campo contrario. ¿Cómo nos preparamos ahora? O sea, evolucionado, ¿cómo nos preparamos ahora para protegernos mejor cuando perdemos el balón? Básicamente. Ok, pues esta es la pregunta del millón para los que nos gusta jugar así. Em, Ahora, como decía, justo ahora estamos en Marsella, estamos en Europa visitando a algunos entrenadores y compartíamos aquí con algún entrenador eh, top mundial haciendo referencia a eso. Si nos gusta jugar a nosotros en campo contrario, ¿cómo hacemos para quedar mejor protegidos? Bueno, una y posiblemente la mejor opción es la que decía Pep Guardiola después de ganar el triplete, después de que finalmente, creo que después de 7 temporadas, con el Manchester City logra ganar la Champions League. Y no solamente la Champions, sino el triplete. Pues él dice que lo que verdaderamente cambia de esa temporada a las anteriores es que finalmente en el Manchester City logra tener jugadores que sean muy buenos en el uno contra uno. Así puedes elegir a quién fichar y te gusta jugar como nos gusta jugar a este tipo de entrenadores. Nos gusta organizarnos alrededor de la pelota, nos gusta jugar lejos de nuestra portería, nos gusta, como dice la gente, asumir riesgos. Yo creo que el que asumir riesgos verdaderamente es no asumir riesgos, es jugar a especular. Pues si te gusta jugar a proponer e intentar ganar, a jugar en campo contrario, entonces la forma más fácil de evitar contras es tener gente que te garantice atrás que puedes quedar 3 para 3 o 2 para 2 o 1 para 1. Si el equipo contrario se te hunde todo y te monta un 5-4-1, un 6-3-1 y te deja solamente uno y te mete 10 jugadores atrás, 9 más portero, entonces que tú tengas a alguien que puedas dejar atrás uno para uno, pero que esa persona de 10 duelos te gane 9 o 10. El City lo ha hecho con los fichajes que hizo, trayendo a los centrales que trajo, perfil a Kanji, Ake, Rubén Díaz. Este perfil de central pierde muy pocos duelos. El perfil de central que tenía antes como John Stones ahora lo usa en un rol diferente. Es más para asociarse y más un central que partiendo de cuatro se mete a medio campo para quedar con tres, pero con los tres que quedas atrás quedas muy bien protegido. Esto desde el punto de vista de fichaje. Entonces, hablo de esto en evolución porque es una evolución conceptual que yo ahora entiendo mejor y antes yo no prestaba tanta atención a ese criterio cuando fichaba jugadores. Ahora los centrales que quiero fichar, quiero asegurarme que sean jugadores que aparte de jugar bien, sean muy fuertes en esos duelos de uno para uno. Ahora, desde la perspectiva de la organización del juego, si hay algo que justo hablando con un buen amigo aquí en Europa hacíamos referencia, y es nuestros centrales, normalmente en el fútbol colombiano pasa mucho, ¿cierto? Decimos que queremos quedar con superioridad atrás, precisamente para evitar contras. Entonces, si ellos dejan a uno, nosotros dejamos a dos y tenemos superioridad más uno. Yo cuando dirigí América me hicieron varios goles en contra y si no estoy mal, todas las situaciones, excepto una, todas las situaciones en donde nos marcaron goles en contra, estábamos en superioridad más uno o más dos. Si teníamos uno o dos jugadores más que el equipo contrario, excepto algún caso particular que recuerdo en donde sí estábamos en igualdad y nos marcaron por calidad del oponente. Pero ¿qué pasa si tienes superioridad más uno? Eso no te garantiza que no te vayan a marcar. En donde tienes que hacer énfasis es en la ubicación de los jugadores que dejas atrás. Pues típicas situaciones donde el equipo contrario tiene un punta y tú tienes a dos centrales acá por detrás. Pero ¿qué pasa cuando hay esta situación en campo, en medio campo? Y todos tus jugadores están allá por delante, cerca al área contraria. Bueno, cuando este punta se mueve para acá, decimos que lo coge este central y cuando este punta se mueve para acá, decimos que lo coge este central. Y eso, en teoría, es muy fácil de solucionar.
Pero en la realidad, lo que muchas veces pasa es que este punto está flotando en la mitad, se pone un poquito más bajo y este piensa que lo debería coger este y este piensa que lo debería coger este. Entonces el punta baja, no lo coge ninguno de los dos y el equipo contrario enlaza con este recibe y deja de cara y a correr para atrás o este se gira y empieza a correr porque ninguno de estos dos lo cogía. Entonces yo empecé a pensar que es más seguro para mí, en lugar de quedar uno para dos o dos para uno en superioridad, prefiero quedar uno para uno porque ahora este va a ser responsabilidad del punta y no tienen quien excusarse. Responsabilidad suya, 100%. Si el equipo mío está en campo contrario para evitar la contra. ¿Qué pasa con esta situación? Que dependemos de que este le gane a este, que sea más fuerte en el duelo. Si este jugador es muy bueno y lo supera, no tienes con quién protegerte. Pues empezamos a reflexionar sobre qué hacíamos con el otro central. Y lo que empezamos a hacer ahora es no pedirle que se ponga en línea, sino se ponga por delante. Casi como si fuese un sándwich completamente. Y ahora lo que queremos buscar para evitar esas contras es que ese jugador que deja el equipo contrario, normalmente es uno, cuando jugamos contra equipos que someten, nunca esté en esta situación en donde no tiene nadie por delante. Y es reeducar a nuestros centrales para que no estén en línea, sino por el contrario, siempre esté uno por delante y el otro por detrás. Ante cualquier balón flotando que queda por delante, va el central que va por delante, y ante cualquier balón que vaya al espacio, responsabilidad del central que está atrás. Y esto no te va a garantizar que no vas a tener contras y que no vas a encajar goles en situaciones de contra, pero por lo menos te ayuda a que los jugadores tengan más claro cuál es su rol, tengan más compromiso para ganar ese duelo y sobre todo que cuando tengas errores y tengas situaciones de estos de contra que terminen o no terminen en gol, pero que sea más fácil identificar cuál es el error para ir y hacer énfasis y poder corregirlo con tus jugadores. Bueno, no quiero que estos videos sean tan largos, lo que queríamos era compartir un poquito. Seguramente próxima semana desde algún otro lugar iremos a otro tema, intentaremos compartir un poquito más. A los que enviaron preguntas, muchas gracias y bueno, espero que esto les sirva un poquito, no para copiar directamente lo que decimos, sino por lo menos para empezar a reflexionar un poco sobre qué hacer para hacerlo mejor y sobre todo encontrar el cómo yo puedo hacerlo mejor desde mi perspectiva con mi propia realidad. Un saludo y nos vemos pronto.